El día que Gleb Volkov conoció a la nueva empleada, estuvo a punto de despedirla antes de que ella abriera la boca. Llevaba exactamente 3 minutos en su propia casa, un edificio de piedra y cristal que se alzaba sobre la colina como un monumento a su propia ambición, y ya sentía que algo estaba fuera de lugar. Era un hombre que había construido un imperio financiero desde cero, que había cerrado acuerdos en 6 idiomas diferentes, que había dormido en aviones privados más noches de las que había dormido en camas, y su casa, aquella mansión que había comprado para su madre cuando aún recordaba quién era él, siempre había sido su territorio. Ahora, al cruzar el umbral con sus zapatos italianos de cuero negro, sintió el aire distinto. Había risas. No las risas corteses de los empleados que se tensaban al verlo llegar. Eran risas verdaderas, despreocupadas, casi infantiles. Su asistente personal, un hombre delgado y eficiente llamado Dimitri, que lo había acompañado durante 12 años, caminaba medio paso detrás de él con una tableta en la mano, repasando la agenda de la semana. Pero Gleb ya no escuchaba. Se detuvo en el vestíbulo de mármol blanco y aguzó el oído. La risa provenía del ala este, donde estaba la habitación de su madre, y junto a ella, otra voz, más joven, que reía con la misma libertad. «¿Quién está con mi madre?», preguntó sin volverse hacia Dimitri. Su voz era baja, controlada, el tono que usaba en las juntas cuando algo no estaba saliendo según lo planeado. «La nueva cuidadora, señor Volkov, Lara. La agencia la envió hace 3 semanas. Le envié el informe con su biografía y las referencias, pero usted estaba en Singapur y no respondió». Gleb apretó la mandíbula. Era cierto. Siempre estaba en alguna parte del mundo resolviendo problemas que otros no podían resolver, moviendo cifras que otros no podían mover. Su madre llevaba 2 años bajo el cuidado de enfermeras contratadas y él había hecho lo que sabía hacer mejor. Pagaba los mejores salarios, las mejores instalaciones, la mejor atención médica. Pero nunca se había quedado más de 48 horas seguidas en esta casa. Había delegado el cuidado de su propia madre como si fuera una de sus empresas, confiando en que el dinero lo resolvería todo. «No me gusta que nadie esté con ella sin mi supervisión directa», murmuró, aunque sabía que era mentira. La supervisión directa habría significado estar presente, y él había estado ausente durante meses. Caminó por el pasillo con paso firme, preparándose para encontrar a una enfermera más. Una más en la larga lista de mujeres profesionales que pasaban por la vida de su madre como sombras anónimas. Esperaba ver uniforme blanco, libreta de medicamentos, ese aire de eficiencia clínica que tanto apreciaba porque no exigía nada de él. Pero cuando llegó a la puerta abierta de la sala de estar, lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. Su madre, Mariana Petrovna Volkov, la mujer que había sido catedrática de literatura en la universidad más prestigiosa del país, la mujer que le había enseñado a leer con poemas de Pushkin y a pensar con Tolstoy, estaba sentada en el suelo. No en una silla, no en su sillón reclinable con cojines ortopédicos. En el suelo, con las piernas cruzadas como una niña, sobre una superficie protegida con plásticos y periódicos viejos. Tenía las manos manchadas de azul y amarillo, y en su rostro había una expresión que Gleb no le veía desde antes del diagnóstico. Concentración pura, alegría serena, presencia. A su lado, arrodillada sobre el suelo de parquet, estaba una mujer joven. No llevaba uniforme. Vestía unos pantalones de algodón desgastados y una camiseta sencilla de color verde, con manchas de pintura en los puños. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desordenada y tenía las manos igual de manchadas que las de Mariana Petrovna. Entre las dos, sobre un papel enorme que parecía haber sido parte de una caja de embalaje, se extendía un dibujo. Un sol enorme, redondo, con rayos que salían en todas direcciones como tentáculos torcidos. Era torpe, infantil, mal hecho, y era lo más hermoso que Gleb había visto en años. «Un poquito más de amarillo aquí», decía la joven, señalando un borde del sol con el dedo manchado. «¿Qué te parece si le ponemos brillo?» «Brillo», repitió su madre, y la palabra sonó clara, entera, sin los titubeos que la habían atormentado en los últimos meses. «Mucho brillo. El sol tiene que brillar». Gleb sintió un nudo en la garganta.
Su madre llevaba semanas sin formar frases completas. La última vez que había hablado con ella por videollamada, ella lo había mirado a la cámara con los ojos perdidos y le había preguntado si él era el médico. Ahora, allí, sentada en el suelo con las manos llenas de pintura, había dicho una frase con sentido, una frase sobre el sol. La joven levantó la vista hacia él y Gleb se encontró con unos ojos marrones que no mostraban ni sorpresa ni intimidación. Lo miraron con una calma que él no estaba acostumbrado a percibir. La mayoría de la gente, cuando lo tenía frente a frente, mostraba algo, nerviosismo, respeto exagerado, ese brillo de quien espera obtener algo. Ella solo lo miró como si él fuera una persona más que acababa de entrar en una habitación. Usted debe ser el hijo que dijo, y no era una pregunta. Se puso de pie con un movimiento fluido sin prisas y se secó las manos en un trapo que colgaba del bolsillo de sus pantalones. Soy Lara. Llevo 3 semanas con su madre. Él la midió con la mirada, el mismo cálculo frío que aplicaba a sus socios comerciales. Tendría unos 27 años, tal vez 28. No tenía el aspecto de una enfermera profesional, no había certificados enmarcados en las paredes, ni el olor a antiséptico que solía acompañar a las cuidadoras anteriores. Lo que había en la habitación era olor a pintura húmeda, a té de manzanilla, a algo que no podía identificar pero que le recordaba a su infancia. ¿Quién le autorizó a hacer esto?, preguntó, señalando el desorden en el suelo con un movimiento de la mano. Su tono era más duro de lo que había pretendido, pero no lo suavizó. Mi madre necesita cuidados médicos, no manualidades. Lara no se inmutó. Cruzó los brazos sobre el pecho con una tranquilidad que lo irritó profundamente. Su madre me pidió que pintáramos el sol, respondió con sencillez. Llevaba 3 días preguntando por un sol amarillo. Anoche no durmió porque decía que el sol se había escondido y no volvía. De esta mañana le propuse dibujarlo. Ella no sabe lo que pide, dijo Gleb, y la frase le supo a ceniza en la boca. Tiene Alzheimer. Lo que dice no siempre, ella sabe lo que necesita, lo interrumpió Lara, y en su voz no había desafío, solo una certeza que desarmaba cualquier argumento. Necesitaba un sol. Se lo dimos, y esta es la primera noche en 3 semanas que duerme sin pesadillas. Gleb abrió la boca para responder, pero su madre, que había estado observando la discusión con la cabeza ladeada como si escuchara una conversación en un idioma extranjero, tocó el brazo de Lara con su mano manchada de amarillo. «Quédate, hija», dijo con una voz que no admitía réplica. «No te vayas». Él se va pronto. Siempre se va. El golpe fue tan certero que Gleb sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre no lo había reconocido. No había dicho «mi hijo se va», había dicho «él se va», como si hablara de un extraño que pasaba por su casa de manera temporal. Y lo peor, lo que le apretó el pecho con una fuerza que no conocía, era que tenía razón. Él siempre se iba. Lara tomó la mano de Mariana Petrovna con una suavidad que Gleb no había visto en ninguna de las enfermeras anteriores. No era el tacto profesional de quien aplica una inyección o toma la temperatura. Era el tacto de quien sostiene, de quien está presente. «No me voy», dijo Lara, inclinándose hacia la anciana. «Estoy aquí, y el sol se queda con nosotras». Mariana Petrovna sonrió, una sonrisa genuina, desdentada en algunos bordes, que iluminó su rostro arrugado de una manera que Gleb no podía recordar. Y en ese momento, el millonario que había negociado con presidentes y directores de bancos centrales, el hombre que nunca había perdido una batalla corporativa en 20 años de carrera, se sintió completamente excluido. Era un intruso en la casa de su propia madre. Dmitri apareció detrás de él con un susurro de traje caro. «Señor Volkov, tenemos la teleconferencia con los inversores de Dubái en 40 minutos. Deberíamos...» «Cancele todo», dijo Gleb, y por primera vez en 12 años, Dmitri lo miró como si no hubiera entendido bien. «Señor, dije que cancele todo. Esta semana no viajo, no quiero llamadas, no quiero juntas, nada». Dmitri parpadeó, abrió la boca, la cerró, y finalmente asintió con la rigidez de un hombre que acababa de ver una grieta en el universo tal como lo conocía. Se retiró por el pasillo con pasos rápidos,
probablemente para cancelar vuelos y hoteles y reuniones que costaban millones de dólares por hora. Gleb se quedó donde estaba, observando a Lara, que ayudaba a su madre a levantarse del suelo con una paciencia infinita, que le limpiaba las manos con un paño húmedo mientras le cantaba algo en voz baja, una canción que él creía haber olvidado. Era la canción de cuna que su madre le cantaba a él cuando era niño, pues antes de que el negocio familiar lo absorbiera todo, antes de que las cifras reemplazaran a las palabras, Prese se convirtiera en el hombre que podía comprar cualquier cosa excepto el tiempo. ¿Por qué no lleva uniforme?, preguntó de repente, con una brusquedad que intentaba recuperar algo del control perdido. Lara terminó de limpiar las manos de Mariana Petrovna antes de responder. No tenía prisa. Eso también lo irritaba, porque el uniforme la asusta, dijo, sin mirarlo. Las otras cuidadoras venían con uniforme blanco y su madre creía que eran médicos que venían a hacerle daño. Dejó de comer. Perdió 3 kilos en un mes. La agencia no me dijo nada de eso cuando me asignaron. Lo vi yo misma el primer día. Al día siguiente dejé el uniforme en casa. ¿Y quién le autorizó a tomar esa decisión? Nadie. Pero usted no estaba aquí para autorizarlo, y su madre tenía hambre. Alguien tenía que decidir. La respuesta fue tan directa, tan carente de adulación, que Gleb no supo qué hacer con ella. Toda su vida estaba construida sobre jerarquías. Él daba órdenes, otros las cumplían, los que no cumplían eran despedidos. Pero Lara no había desobedecido una orden, había llenado un vacío que él había dejado. Y eso era mucho más difícil de combatir. Se acercó a la mesa donde estaba el dibujo del sol, todavía húmedo en algunas partes. Lo observó en silencio. Era un dibujo infantil, sí, pero había algo en él que le resultaba profundamente familiar. Los trazos gruesos, la forma en que los rayos se curvaban hacia abajo en los extremos, como si el sol estuviera sonriendo. Mi madre solía dibujar soles así, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Cuando yo era niño, Lara lo miró entonces de una manera diferente. No con lástima, él odiaba la lástima, sino con algo que se parecía más al reconocimiento. Lo sé, dijo ella. Me lo contó. Gleb alzó la cabeza con brusquedad. Le contó que tenía un hijo que dibujaba soles con ella, que un día el hijo creció y se fue muy lejos a hacer cosas importantes y que ella se quedó esperando que volviera para dibujar otro sol. Pero él nunca volvió. El silencio que siguió fue tan denso que Gleb podía escuchar su propia respiración. Quería enfadarse, quería decir que ella se estaba excediendo, que no tenía derecho a hablar de cosas que no entendía. Pero no podía, porque todo lo que había dicho era verdad. ¿Cuánto le paga la agencia?, preguntó finalmente, con la voz más áspera de lo que quería. Lara frunció el ceño, como si la pregunta le resultara ofensiva. Eso no es asunto suyo. Todo lo que pasa en esta casa es asunto mío. Voy a duplicar lo que le pagan, triplicar si es necesario. Pero necesito saber que está calificada, que tiene experiencia con pacientes con Alzheimer. No tengo experiencia, lo cortó ella, y Gleb sintió que algo se rompía en su esquema mental. No soy enfermera. No tengo certificaciones. Soy licenciada en Bellas Artes, trabajo en un taller de restauración de cuadros en el centro. La agencia me asignó porque no pedían requisitos médicos, solo buscaban a alguien que pudiera pasar tiempo con ella, acompañarla, distraerla. Las enfermeras profesionales que contrató antes tenían sedada la mayor parte del tiempo porque no sabían cómo manejar sus crisis. Yo no la cedo, me siento con ella, y a veces dibujamos soles. Gleb la miró como si acabara de decirle que el cielo era verde. Un millonario que había pagado fortunas en atención médica especializada para su madre tenía, desde hacía 3 semanas, una restauradora de cuadros como cuidadora principal. Y su madre, contra todo pronóstico, estaba mejor. Comía, dormía, dibujaba soles. ¿Por qué?, preguntó, y la pregunta era tan amplia que podía significar cualquier cosa. ¿Por qué aceptó este trabajo? No es su campo. No paga lo suficiente para alguien con sus estudios. Lara se sentó en el borde del sofá, cerca de Mariana Petrovna, que había cerrado los ojos y estaba casi dormida, con la cabeza reclinada hacia atrás. Por un momento, Gleb vio en la joven algo que no había notado antes: cansancio.
no el cansancio físico de quien trabaja muchas horas, sino otro tipo de cansancio, más hondo, más personal. Porque su madre me recordó a alguien, dijo finalmente, con una voz más baja. Y porque cuando llegué el primer día y la vi sola en esa habitación enorme, con todas las ventanas cerradas y la televisión encendida en un canal que no entendía, supe que no podía irme y dejarla así. No soy enfermera, es cierto, pero soy buena sentándome al lado de quien está solo. Eso aprendí en casa. No añadió nada más y Gleb no preguntó. Pero algo en la forma en que dijo en casa le hizo entender que aquella mujer sabía algo sobre pérdidas que él no sabía. O quizás sí sabía, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlo. Mariana Petrovna abrió los ojos de repente, como si hubiera sentido que la conversación se alejaba de ella. Miró a Gleb con una intensidad que lo sorprendió y por un instante, un solo instante, él creyó que lo reconocía. Los ojos de su madre, aquellos ojos que habían sido verdes y brillantes y que ahora parecían vidrio empañado, se fijaron en su rostro con una claridad inesperada. «Tú tienes sus ojos», dijo ella, en un susurro. Gleb se quedó inmóvil, no sabía a quién se refería. Quizá a su padre, muerto hacía 15 años. Quizá algún recuerdo que ya no existía. Pero el hecho de que su madre lo mirara, realmente lo mirara, después de meses de ausencia en sus ojos, lo dejó sin palabras. «Sí», dijo Lara suavemente, respondiendo por él. «Los tiene». Mariana Petrovna asintió lentamente, como si hubiera resuelto un problema que la había mantenido despierta durante días. Luego volvió a cerrar los ojos, y la respiración se hizo más profunda, más tranquila. Gleb se quedó junto a la puerta, observando a Lara que cubría a su madre con una manta de lana que olía a lavanda. Lo hacía con movimientos lentos, precisos, como si estuviera restaurando una pintura delicada, capa por capa. Y de repente entendió por qué aquella mujer, sin título de enfermera, sin experiencia en geriatría, era la mejor cuidadora que su madre había tenido. Porque no trataba a Mariana Petrovna como un caso, un expediente, una lista de síntomas. La trataba como una obra de arte que merecía ser preservada con paciencia, con respeto, con amor. Y eso, pensó Gleb con una amargura que le subió desde el estómago hasta la garganta, era algo que él nunca había aprendido a hacer. Se alejó de la puerta sin hacer ruido y caminó hasta su estudio, una habitación enorme en el otro extremo de la casa, con paredes de cristal que daban a un jardín japonés que él había mandado construir para su madre cuando aún podía disfrutarlo. Se sentó frente a su escritorio de ébano, con 3 pantallas de computadora apagadas, un teléfono satelital silencioso, pues esta vez sin años estaba completamente vacía. Y se quedó allí, en la oscuridad del atardecer, viendo cómo la luz se desvanecía sobre los árboles que él nunca había visto crecer. Dimitri entró con pasos cautelosos una hora después. «Señor». Los inversores de Dubái llamaron 3 veces. Dije que estaba indispuesto. También el Banco de Londres. Y su abogado en Ginebra necesita una respuesta sobre la adquisición de... Dimitri lo interrumpió Gleb sin volverse. «¿Cuánto tiempo hace que no visito a mi madre?» El asistente guardó silencio durante varios segundos. Era un hombre que sabía cuando una pregunta no era retórica, pero tampoco esperaba una respuesta honesta. Finalmente, optó por la verdad. 2 años, señor. La última vez fue para el diagnóstico. Se quedó 48 horas. Desde entonces, solo videollamadas. Gleb asintió lentamente. 2 años. Había pasado 2 años sin cruzar el umbral de la casa de su madre, la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera, que había vendido sus joyas para pagar su primera matrícula en la universidad, que había llorado de orgullo el día que él compró su primera empresa. Y él la había dejado en manos de enfermeras, de agencias, de una restauradora de cuadros que había aparecido de la nada y que sabía más de su madre que él mismo. «Quiero que investigue a esa mujer», dijo de repente, con la voz recuperando algo de su dureza habitual. «Antecedentes, familia, cualquier cosa que pueda encontrar. No confío en la casualidad». «¿Cree que pueda ser un problema, señor?» Gleb no respondió de inmediato.
Miró sus manos vacías sobre el escritorio de ébano, las manos que habían firmado contratos por miles de millones, que habían estrechado las manos de los hombres más poderosos del mundo, y sintió que no servían para nada. No sabían pintar soles. No sabían sostener la mano de una anciana. No sabían estar. No sé qué creo, dijo finalmente, en voz tan baja que Dimitri tuvo que inclinarse para escuchar. Pero hay algo en ella que no me deja tranquilo. Alguien con su formación, su edad, su manera de moverse en esta casa no encaja. Investíguelo todo. Hasta lo último, Dimitri asintió y se retiró en silencio. Gleb se quedó solo en la penumbra de su estudio, escuchando el sonido distante de la voz de Lara, que leía algo en voz alta en la habitación de su madre. No podía distinguir las palabras, pero reconocía el ritmo. Era poesía. Su madre había leído poesía en voz alta todas las noches de su infancia, y Lara, sin saberlo, sin haber estado allí, estaba devolviendo a Mariana Petrovna el único consuelo que alguna vez había conocido. El millonario que podía comprar cualquier cosa apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana y por primera vez en años no supo qué hacer. Podía despedir a Lara, podía llamar a la agencia, rescindir el contrato, traer a los mejores especialistas de Europa. Podía recuperar el control de su casa, de la vida de su madre, de todo lo que creía que le pertenecía por derecho de sangre y de dinero. Pero mientras escuchaba aquellos versos que flotaban por el pasillo como un eco de su propia infancia, supo que no podía, no porque no tuviera el poder, sino porque algo más fuerte que el poder lo mantenía inmóvil. Era algo que no tenía nombre, pero que llevaba años creciendo en el vacío que había dejado su ausencia. Y ahora, en la voz de una desconocida que pintaba soles con su madre, ese vacío había comenzado a llenarse sin él. Y esa era la verdad que Gleb Volkov por primera vez en su vida no podía comprar, no podía controlar, no podía despedir. Solo podía quedarse allí en la oscuridad escuchando cómo el mundo que había construido con cifras y contratos se resquebrajaba ante algo tan simple como un poema leído en voz alta. Fuera, el sol se había puesto del todo. Y en la habitación de su madre, Lara encendió una lámpara de luz cálida y continuó leyendo, mientras Mariana Petrovna dormía con una sonrisa en los labios, sosteniendo entre los dedos un papel con un sol amarillo que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba brillar porque ya lo hacía. Gleb Volkov pasó 3 días en la casa de su madre sin atender una sola llamada de negocios. Dimitri, que había aprendido a leerlo como a un libro abierto después de 12 años de servicio, supo que algo fundamental había cambiado en su jefe. No era solo la decisión de cancelar una semana de reuniones que movían mercados enteros. Era la manera en que Gleb se movía por la casa con pasos más lentos, como si de repente el tiempo pesara de otra forma. Era la forma en que se detenía en los pasillos a escuchar la voz de Lara, que leía, cantaba o simplemente conversaba con Mariana Petrovna como si la anciana entendiera cada palabra, porque tal vez, pensaba Gleb con una incomodidad que no lograba sacudirse, tal vez Lara tenía razón y su madre entendía mucho más de lo que los médicos habían diagnosticado. El primer día, Gleb se mantuvo al margen. Observaba desde lejos, con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino italiano, fingiendo que revisaba mensajes en su teléfono cuando en realidad la pantalla llevaba horas apagada. Lara lo ignoraba con una naturalidad que lo desconcertaba. No lo evitaba, pero tampoco intentaba acercarse. Simplemente seguía con su rutina como si la presencia del dueño de la casa, el hombre cuyas fotografías aparecían en las portadas de revistas financieras de todo el mundo, fuera tan irrelevante como el vuelo de una mosca. Esa indiferencia lo volvía loco. El segundo día, intentó intervenir. Se acercó a la sala mientras Lara ayudaba a su madre a hacer un rompecabezas de piezas grandes, especialmente diseñado para personas con deterioro cognitivo. Las piezas eran de madera, con formas de animales, y Mariana Petrovna las sostenía con sus manos temblorosas, tratando de encajarlas en los lugares correctos. «Déjeme», dijo Gleb, acercándose a la mesa con la seguridad de quien está acostumbrado a resolver problemas. «Yo la ayudo». Lara levantó la vista, y por primera vez en 3 días, sus ojos mostraron algo que no era calma. Era duda. «No necesita ayuda», dijo,
con un tono que no era brusco pero tampoco dejaba espacio para discusión. Ella misma quiere hacerlo, pero está tardando demasiado. Si le muestro dónde va cada pieza, terminará antes y podrá descansar. El objetivo no es terminar, respondió Lara, y ahora su voz tenía un matiz que Gleb no supo identificar de inmediato. Era paciencia, pero no con Mariana Petrovna, era paciencia con él. El objetivo es el proceso, que ella sienta que puede hacerlo. Si usted le pone la pieza, ella entenderá que no puede sola, y entonces dejará de intentarlo. Gleb frunció el ceño. Era un hombre de resultados. En su mundo, todo se medía en metas alcanzadas, objetivos cumplidos, líneas de tiempo respetadas. La idea de que un proceso valiera más que el resultado le resultaba no solo ajena, sino casi ofensiva. Eso no es eficiente, dijo, y la palabra salió con la convicción de quien ha construido un imperio sobre ella. No admitió Lara, y por primera vez esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, aunque tenía algo de tristeza en los bordes. Pero su madre no es una empresa, señor Volkov. No necesita eficiencia. Necesita tiempo. Mariana Petrovna, ajena al debate, logró encajar la pieza del elefante en su lugar y soltó un pequeño grito de alegría. Sus ojos se iluminaron y miró a Lara con la expresión de una niña que acaba de ganar un premio. «Mira, mira», exclamó, señalando el rompecabezas con un dedo tembloroso. «Lo hice yo, sola». «Sola», confirmó Lara, tocándole suavemente el hombro. «Y te quedó hermoso». Gleb se alejó de la mesa sin decir nada. Había sido derrotado por un rompecabezas de madera y una pieza de elefante. En la intimidad de su estudio, se sentó frente a las pantallas apagadas y se preguntó en qué momento exacto había perdido el derecho a enseñarle a su madre cómo hacer las cosas. O tal vez, pensó con una honestidad que le dolía físicamente, nunca había tenido ese derecho porque nunca se había quedado el tiempo suficiente para ejercerlo. Fue esa noche, mientras cenaba solo en el enorme comedor que había sido diseñado para albergar a 26 invitados, quitarcidos, cuando Dmitri entró con una carpeta delgada bajo el brazo. Su expresión era la de un hombre que trae noticias que no sabe cómo entregar. «Señor Volkov, la investigación que pidió sobre Lara». Gleb dejó los cubiertos sobre el plato. Llevaba 3 días evitando hacer esa pregunta, aunque la había estado esperando cada hora de cada día. Asintió con un movimiento de cabeza y Dmitri colocó la carpeta sobre la mesa, junto a la copa de vino sin probar. «Es inusual», dijo Dmitri, eligiendo la palabra con cuidado. «No hay nada que sugiera mala intención. Pero hay cosas que usted debería saber». Gleb abrió la carpeta con manos que procuró mantener firmes. Las primeras páginas eran datos básicos: nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil. Lara Sofía Méndez, 28 años, soltera. Licenciatura en Bellas Artes con especialización en restauración de patrimonio en la Universidad Nacional. Trabajaba en un taller de restauración en el centro desde hacía 5 años. Referencias impecables. No tenía historial médico ni psiquiátrico. No tenía antecedentes penales. Era en apariencia una persona común, pero luego venían las páginas que Dmitri había subrayado con lápiz. Gleb las leyó en silencio y a medida que avanzaba, sintió que el aire del comedor se volvía más denso, más pesado. Lara Méndez no había llegado a la agencia de cuidadores por casualidad. Había solicitado el puesto específicamente. La agencia, según los registros que Dmitri había conseguido a través de un contacto en el Departamento de Recursos Humanos, tenía constancia de que Lara había llamado 3 veces antes de que se abriera la vacante para preguntar si necesitaban personal para el caso de Mariana Petrovna Volkov. Cuando la vacante finalmente se publicó, envió su solicitud en menos de 1 hora. Pero eso no era todo. Dmitri había indagado más allá de los registros oficiales. Había hablado con vecinos del antiguo barrio donde Mariana Petrovna vivía antes de que Gleb la trasladara a la mansión. Y lo que descubrió hizo que hasta un hombre tan impasible como él dudara antes de informarlo. Su madre y la familia de Lara vivían en el mismo edificio, dijo Dmitri con la voz más baja de lo habitual. Hace unos 20 años. Cuando Lara era niña, su madre trabajaba turnos dobles en una fábrica textil. No podía recogerla de la escuela. Según los vecinos,
Era Mariana Petrovna quien la recogía todas las tardes. Le daba la merienda, la ayudaba con las tareas. La señora Volkov, su madre, pasaba más tiempo con Lara que la propia madre de Lara. Gleb sintió que la carpeta temblaba entre sus dedos. No era la carpeta, eran sus manos. Continúe, ordenó, aunque su voz apenas era un susurro. La madre biológica de Lara murió cuando Lara tenía 14 años. Cáncer. La niña quedó al cuidado de una tía que vivía en otra ciudad. Se mudó, perdió contacto con el barrio. Pero los vecinos recuerdan que antes de irse, pasó una tarde entera con Mariana Petrovna. Lloraron juntas. La señora Volkov le regaló un libro de poemas. Una edición antigua, decían. Lara se lo llevó. Gleb cerró los ojos. El libro de poemas. Su madre tenía una colección enorme, pero había un volumen que siempre había estado en su mesita de noche, con la tapa gastada y las páginas amarillentas. Era una antología de poetas rusos traducidos al español, la edición que su madre había traído consigo cuando emigró años atrás. Él siempre había pensado que ese libro estaba en algún lugar de la casa, extraviado entre las mudanzas y los años. Ahora sabía dónde había ido a parar. Lara regresó a la ciudad hace 3 años, continuó Dmitri, consultando sus propias notas. Intentó localizar a su madre, a Mariana Petrovna. Pero usted ya la había trasladado a esta residencia. No dejó rastro, no actualizó los datos de contacto en el antiguo edificio. Lara no pudo encontrarla, hasta que hace 2 meses, según un amigo del taller de restauración, está un artículo en un periódico local sobre las obras de beneficencia que usted realiza. Había una fotografía de su madre en un evento. Lara reconoció el nombre y empezó a buscar. ¿Y la agencia?, preguntó Gleb, con la voz endurecida por un intento desesperado de recuperar el control de la situación. ¿Cómo consiguió que la asignaran a mi madre? No tuvo que conseguir nada, dijo Dmitri. Solicitó el puesto cuando se abrió la vacante. No usó influencias porque no las tenía. Su solicitud era impecable, sus referencias excelentes. La agencia la seleccionó por méritos propios. Nadie sabía de su conexión con su madre. Ni siquiera la agencia. Lara nunca la mencionó. Gleb empujó la carpeta hacia el centro de la mesa, como si alejarse de ella pudiera alejarlo también de lo que acababa de descubrir. Lara no era una extraña, no era una empleada cualquiera, era una mujer que su madre había criado en la práctica, aunque no en la sangre. Era la niña que había compartido la merienda en su mesa, que había hecho las tareas bajo la mirada de Mariana Petrovna mientras Gleb, ya adolescente, se encerraba en su habitación a estudiar para escapar del barrio que le quedaba pequeño. Era, de alguna manera, que le resultaba profundamente incómoda, una hija que él no sabía que tenía. ¿Hay algo más?, preguntó, aunque la expresión de Dmitri le decía que sí. Hablé con una compañera de Lara en el taller de restauración, una tal Valeria. Me dijo que Lara ha estado ahorrando durante 2 años para poder pagar un tratamiento privado para su madre, para Mariana Petrovna, que incluso consideró vender el libro de poemas, aunque es lo único que le queda de su infancia. La compañera dijo, cito textualmente, Lara no trabaja por el dinero. Trabaja porque esa señora fue la única madre que la quiso de verdad. El silencio que siguió fue tan profundo que Gleb pudo escuchar el latido de su propio corazón. O tal vez era el eco de algo que llevaba años queriendo escuchar y había preferido ignorar. Su madre, la mujer a la que él había dejado en manos de enfermeras pagadas mientras construía su imperio, había sido para otra persona lo que él nunca había tenido el valor de ser. Un refugio. Y esa otra persona, sin pedir nada, sin reclamar nada, había vuelto para devolverle el cuidado que había recibido. Señor Volkov, dijo Dmitri con cautela, si lo desea, puedo contactar a la agencia para que asignen a otra cuidadora. Podemos rescindir el contrato sin causa justificada. ¿Hay precedentes legales? No, dijo Gleb, y la palabra salió con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. No quiero que haga nada. Déjeme pensar. Dmitri asintió y se retiró en silencio, dejando la carpeta sobre la mesa. Gleb se quedó solo en el comedor inmenso, con la luz de las velas reflejándose en la porcelana de Limoges y la cristalería de Bagrat, en la vajilla que había costado más que el salario anual de cualquier cuidadora.
y sintió por primera vez en su vida que todo aquel lujo era una máscara grotesca. Había llenado la casa de objetos caros para compensar su ausencia, había pagado fortunas para que otros hicieran lo que él debía hacer, y ahora descubría que una restauradora de cuadros, con sus pantalones manchados de pintura y su coleta desordenada, había logrado en 3 semanas lo que él no había logrado en 2 años: devolverle a su madre un pedazo de dignidad. No durmió esa noche. Se sentó en el borde de la cama de su antigua habitación, la que había ocupado cuando era adolescente, antes de que el negocio familiar lo absorbiera todo. Las paredes estaban vacías ahora, despojadas de los carteles y las fotografías que alguna vez las cubrieron. Él mismo había ordenado que vaciaran la habitación cuando convirtió la casa en una residencia para su madre, porque pensó que no volvería a necesitarla. Y no había vuelto. Hasta ahora. Al amanecer, caminó hasta la habitación de su madre con pasos tan silenciosos que ni siquiera los sensores de movimiento activaron las luces automáticas. La puerta estaba entreabierta como siempre. Lara, según había observado en los días anteriores, nunca cerraba del todo la puerta. Por si Mariana Petrovna se despertaba asustada, decía, para que supiera que no estaba sola. Gleb se asomó. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana, tiñendo todo de un tono dorado que hacía que la habitación pareciera irreal. Su madre dormía profundamente, arropada hasta el cuello, con una expresión de paz que él no recordaba haberle visto nunca en los últimos años. Y junto a la cama, en una butaca que habían traído del taller de Lara, estaba ella. Dormía sentada con la cabeza ladeada, una mano extendida sobre la cama, rozando apenas la muñeca de Mariana Petrovna. Como si incluso durmiendo necesitara asegurarse de que la anciana seguía allí. Gleb observó esa escena durante mucho tiempo. Vio cómo la luz del sol se movía lentamente por el rostro de Lara, iluminando sus facciones cansadas, las ojeras que delataban noches de vigilia, preguntaros callosas de quien trabajaba con pinceles y solventes todo el día, y luego pasaba la noche cuidando a una mujer que no era su madre pero que ella había decidido que lo fuera. Y en algún lugar de su pecho, algo que había estado congelado durante años comenzó a resquebrajarse. No era compasión, o no solo compasión, era algo más incómodo, más profundo. Era la certeza de que él había tenido todo el tiempo, todo el dinero, todas las oportunidades para ser para su madre lo que Lara estaba haciendo ahora, y había elegido no serlo. Había elegido los aviones, las juntas, los números, había elegido la eficiencia sobre la compañía, y ahora, cuando ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido, aparecía una mujer que no tenía nada de eso y lo daba todo. Regresó a su estudio cuando el sol ya estaba alto y encontró a Dimitri con el teléfono en la mano, esperando instrucciones. «Quiero que deje de investigar a Lara», dijo Gleb, con una voz que sonaba extraña incluso para él mismo. «No quiero un expediente. No quiero informes. No quiero nada que parezca una amenaza hacia ella». «Señor», Dimitri parpadeó confundido. «¿Entonces no tomaremos medidas?» «Voy a tomar medidas», respondió Gleb, y por primera vez en días, algo en su mirada recuperó la intensidad que lo había hecho famoso en el mundo de los negocios. «Pero no las que usted cree. Quiero que revise todos los contratos con la agencia de cuidadores. Quiero saber cuánto le pagan a Lara. Quiero saber qué cláusulas tenemos para modificar su situación laboral». «¿Va a despedirla?», no dijo Gleb, y la palabra salió con una rotundidad que no admitía réplica. «Voy a contratarla directamente, sin intermediarios, con el salario que ella merece. Y quiero que le ofrezca algo más, un contrato indefinido, con todos los beneficios y un fondo de salud para que pueda atenderse ella también. Ha estado durmiendo en una butaca. Eso no puede seguir así». Dimitri asintió lentamente, procesando la información. No era la primera vez que veía a su jefe cambiar de opinión, pero sí era la primera vez que lo veía cambiar de opinión sobre algo que no tenía que ver con números. Gleb Volkov siempre había sido implacable en los negocios, pero también siempre había sido predecible. Lo que estaba haciendo ahora no era predecible, no era lógico. Era en el vocabulario de un hombre que había construido su vida evitando la palabra humano.
También añadió Gleb, después de un largo silencio, quiero que encuentre el libro. El de poemas, antología rusa. Lara lo tiene. Quiero que le pregunte si estaría dispuesta a venderlo. Le pagaré lo que pida. ¿Y si no quiere venderlo, señor? Gleb se quedó en silencio unos segundos. En su mente veía a su madre leyendo en voz alta de ese libro, con su acento ruso que nunca perdió del todo, mientras él se sentaba a sus pies y escuchaba versos que no entendía, pero que le sonaban a hogar. Veía a Lara, una niña que no era su hermana, pero que había compartido esas mismas tardes, en la misma mesa, con la misma voz. Y entendió que el libro no era un objeto. Era un puente entre dos vidas que él había ignorado durante demasiado tiempo. Si no quiere venderlo, dijo finalmente, entonces que me lo preste. Solo por unas horas. Quiero leerle un poema a mi madre, como solía hacerlo ella, como lo hace Lara. Dimitri se fue a ejecutar las órdenes con la eficiencia que lo caracterizaba, y Gleb se quedó en su estudio, viendo a través del cristal cómo el jardín japonés se llenaba de luz. Los árboles que había plantado para su madre, los que él nunca había visto crecer, para ahora tenían ramas que se extendían hacia el cielo como brazos que pedían algo. Y por primera vez Gleb supo qué era lo que pedían. Tiempo, no dinero, no éxito, no el respeto de los hombres que llenaban sus juntas. Solo tiempo, tiempo para sentarse en el suelo y pintar un sol torpe con las manos manchadas de amarillo. Tiempo para leer un poema en voz alta mientras alguien escucha. Tiempo para estar presente cuando el reloj no marca horas de vuelo ni minutos de reuniones, sino la única cosa que realmente importa. El latido compartido de dos personas que han decidido no estar solas. Salió de su estudio y caminó hacia la sala donde Lara y su madre estaban. Era media mañana y el sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando el polvo en suspensión como si fuera oro en el aire. Su madre estaba sentada en su sillón, con una manta sobre las piernas, y Lara estaba a su lado, leyéndole en voz baja. Gleb se detuvo en la puerta y escuchó. Era un poema de Pushkin. Lo reconoció por el ritmo, aunque las palabras estaban en español. Su madre lo había recitado 100 veces, 1000 veces, en las tardes de su infancia. Y ahora, la voz de Lara lo devolvía como si nunca se hubiera ido. Cuando terminó, Mariana Petrovna abrió los ojos y sonrió. Ese poema, dijo, con una claridad que sobresaltó a Gleb, lo leía siempre con mi hijo. Cuando era pequeño, se sentaba en mis pies y repetía las palabras que no entendía. Lara sonrió también y sus ojos se encontraron con los de Gleb, que seguía en el umbral. Lo sé, dijo Lara, y esta vez no había en su voz la indiferencia de los días anteriores. Había algo más, algo que Gleb no supo nombrar pero que sintió como un puente que se tendía entre ellos. Me lo contó usted, hace muchos años, cuando yo también me sentaba a sus pies. Gleb dio un paso adelante, luego otro, y otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver los detalles que antes había pasado por alto. Las canas en el cabello de Lara que no estaban ahí por la edad, sino por las noches en vela, las marcas de pintura bajo las uñas que no se iban con ningún jabón, los ojos que habían visto demasiado para una persona tan joven, pero que seguían mirando el mundo con una calidez que él había perdido hacía tiempo. Yo no sabía, dijo Gleb, y su voz sonó ronca, rota. No sabía que eras tú, la niña que mi madre, no sabía que habías vuelto. Lara lo miró con una expresión que no era de reproche, aunque habría tenido todo el derecho de reprocharlo. No tenía por qué saberlo, respondió. Yo no volví por usted, volví por ella. Porque ella me cuidó cuando nadie más podía hacerlo. Porque me enseñó que la familia no es solo la sangre. Porque cuando murió mi madre, la única persona que me abrazó y me dijo que iba a estar bien fue ella. Y yo no pude hacer nada por ella durante años. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada. Pero cuando la vi en ese periódico, cuando supe que estaba aquí y que estaba enferma, supe que podía hacer al menos una cosa. Estar, no sé si eso es suficiente, pero es todo lo que tengo para dar. Gleb sintió que algo se rompía en su pecho. No era dolor, no exactamente. Era como si una pared que había construido ladrillo por ladrillo durante décadas hubiera encontrado por fin una grieta por donde se filtraba la luz.
y esa luz tenía el rostro de una mujer que dormía en una butaca para que su madre no despertara sola, que pintaba soles torpes con las manos manchadas, que leía Pushkin en voz alta sin saber que estaba devolviendo a su lugar cada pieza de un rompecabezas que él había roto con su ausencia. «Es suficiente», dijo Gleb, y por primera vez en su vida de millonario, dijo algo que no podía medir, no podía cuantificar, no podía convertir en una cifra. «Es más de lo que yo he dado». Mariana Petrovna los miró a los dos con sus ojos de vidrio empañado, y por un instante algo brilló en ellos. Quizá era el sol que entraba por la ventana. Quizá era un recuerdo que regresaba de algún lugar profundo. Quizá era solo el reflejo de dos personas que, sin saberlo, acababan de encontrar un camino para volver a casa. «Niños», dijo la anciana, con una voz que sonaba a la vez frágil y eterna. «Mis niños, los dos están aquí», y extendió sus manos temblorosas hacia ellos. Diciendo, Gleb tomó una mano, Lara tomó la otra. Y así, enlazados por encima de la anciana que los había criado a ambos sin que ellos lo supieran, huérfanos que compartían una madre sin compartir la sangre, se miraron el uno al otro y entendieron que, a partir de ese momento, como antes. Afuera, el sol seguía subiendo y sus rayos entraban por los ventanales como si la luz misma hubiera decidido quedarse un rato más. En el suelo, junto al sillón de Mariana Petrovna, había un papel doblado. Gleb lo reconoció, era el dibujo del sol, el mismo que había visto el primer día. Pero ahora tenía algo nuevo. Alguien, tal vez Lara, tal vez su madre, había añadido dos figuras pequeñas bajo los rayos del sol. Dos figuras que sostenían las manos de una tercera. Y en el borde, con letra temblorosa que Gleb habría reconocido entre mil, su madre había escrito una palabra, casa. Gleb sintió que los ojos se le llenaban de algo que no había sentido desde que era niño. No lloraba desde el funeral de su padre. No había llorado cuando le dieron el diagnóstico de su madre, ni cuando ella dejó de reconocerlo en las videollamadas. Pero ahora, frente a aquel dibujo torpe, frente a aquella palabra escrita por la mano que le había enseñado a escribir la suya, las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Lara no dijo nada. Solo le acercó un pañuelo de tela, de esos que ella usaba, con manchas de pintura en una esquina. Y Gleb, el hombre que había construido un imperio con la frialdad de un cirujano, los días siguientes en la mansión de la colina transcurrieron con una lentitud que Gleb Volkov nunca había experimentado. Era un hombre acostumbrado a que las horas fueran fragmentos de un rompecabezas financiero, piezas que encajaban con precisión quirúrgica para formar acuerdos millonarios y adquisiciones hostiles. Pero allí, en la casa que había comprado para su madre y que ahora empezaba a sentirse como un hogar, el tiempo tenía otra textura. Era más denso, más cálido, como la miel que Lara preparaba cada mañana para endulzar el té de Mariana Petrovna. Había tomado una decisión que su consejo de administración habría calificado de insensata. No había respondido ninguno de los 47 correos electrónicos que Dimitri le había mostrado en su tableta. No había participado en la teleconferencia con los inversores de Singapur ni en la reunión sobre la fusión con la empresa de logística alemana. En cambio, se había sentado en el suelo de la sala de estar, con las piernas cruzadas como hacía décadas no hacía, y había pintado un sol. No fue fácil. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y estrechar manos en salas de juntas, temblaban cuando sostenía el pincel. Los trazos le salían torpes, demasiado rígidos, como si el sol que intentaba dibujar estuviera hecho de números y no de luz. Lara se sentó a su lado sin decir nada, pintando su propio sol en otro rincón del papel, y su madre, Mariana Petrovna, observaba la escena con una sonrisa que parecía haber vuelto para quedarse. Así no dijo su madre de repente, señalando el pincel en la mano de Gleb. «El sol tiene que ser redondo, como una moneda. ¿Te acuerdas?» Gleb levantó la vista y se encontró con los ojos de su madre. Por un instante, solo un instante, le pareció ver en ellos un destello de lucidez, un recuerdo que se asomaba a la superficie como un pez en un estanque profundo. Su madre le había enseñado a dibujar soles cuando él tenía 4 años, en la pequeña cocina del apartamento que compartían después de que su padre muriera.
Ella le decía exactamente lo mismo, redondo como una moneda. Me acuerdo, dijo Gleb, y su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Siempre me decías que los soles son redondos. Porque lo son, afirmó Mariana Petrovna, asintiendo con gravedad. Y tienen que brillar. Mucho brillo. Lara, que había estado observando la escena en silencio, deslizó un frasco de pintura amarilla hacia Gleb. Para el brillo, dijo, con una sonrisa que no era de triunfo ni de lástima, solo de compañía. Gleb tomó el frasco y con manos que ya temblaban menos, añadió un círculo de amarillo más intenso alrededor del sol que había dibujado. No quedó perfecto, quedó torpe, infantil, casi ridículo para un hombre de su edad y posición. Pero cuando terminó, su madre soltó un pequeño aplauso y dijo, «Eso está mejor, eso está bien». Y Gleb, el millonario que había hecho llorar a banqueros con la dureza de sus negociaciones, sintió que algo se desprendía de su pecho. Era como si cada trazo de pintura fuera arrancando una capa de la armadura que había construido alrededor de sí mismo durante décadas. Debajo, muy abajo, había un niño que solo quería que su madre le dijera que algo estaba bien. Esa noche, después de que Lara acostara a Mariana Petrovna con su ritual de siempre. Una canción de cuna, un poema de Pushkin, una última mirada a la ventana para asegurarse de que el sol no se había ido del todo, Gleb la esperó en la cocina. Había preparado té, algo que no hacía desde que era estudiante, y no tenía dinero para pagar a alguien que lo hiciera por él. La tetera era de porcelana antigua, parte del servicio que su madre había traído de Rusia. A pisar un tresén tenían un pequeño desperfecto en el borde que nadie se había tomado el tiempo de reparar. Lara entró con los pies descalzos porque se quitaba los zapatos en el pasillo para no hacer ruido y se detuvo al verlo allí, de pie junto al fogón, silla arremangadas y las manos manchadas de amarillo. «No sabía que supiera hacer té», dijo ella, con una ceja levantada. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Gleb, sirviendo el agua humeante en las tazas. «Y muchas que yo no sabía de mí mismo hasta hace unos días». Lara se sentó en una de las sillas de madera que rodeaban la mesa de la cocina, una mesa que había visto más conversaciones honestas que todas las salas de juntas de Gleb juntas. Él se sentó frente a ella y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era de esos silencios que ocurren cuando dos personas han dejado de ser extrañas y todavía no saben bien qué son. «Dimitri me dijo que le pidió que investigara sobre mí», dijo Lara finalmente, con la taza humeando entre sus manos. «Al principio me asusté, pensé que me iba a despedir». «Lo consideré», admitió Gleb, y la honestidad de sus propias palabras lo sorprendió. «Durante unos días no supe qué hacer con usted, con todo esto. No estoy acostumbrado a las cosas que no puedo controlar, y yo soy una de esas cosas. Usted es la más difícil de todas». Lara sonrió, y esa sonrisa tenía algo de tristeza y algo de alivio mezclados. «No vine a quitarle nada, señor Volkov. No vine por la casa, ni por el dinero, ni por nada de lo que usted ha construido. Vine porque ella me necesitaba, y porque yo la necesitaba a ella. Mi madre murió cuando yo era una niña, y después de eso, su madre fue la única persona que me hizo sentir que no estaba sola en el mundo. Cuando me fui con mi tía, le prometí que volvería. Pero la vida pasó, y yo no volví, hasta que la vi en ese periódico y supe que se estaba quedando sin memoria. Supe que si no volvía entonces, ya no habría tiempo». Gleb escuchó en silencio. No interrumpió, no pidió datos ni cifras, no intentó encontrar un ángulo de negociación en sus palabras. Solo escuchó, como hacía años no escuchaba a nadie. «Usted habla de tiempo como si fuera lo único que importa», dijo finalmente. «Porque lo es», respondió Lara con una sencillez que desarmaba. «Mi madre trabajaba en una fábrica. Doblaba turnos, se mataba trabajando para que yo pudiera estudiar. Siempre decía, cuando tenga más tiempo, hago esto, cuando tenga más tiempo, voy contigo a tal parte. Y luego se enfermó, y el tiempo se acabó. Nunca fuimos a ese lugar. Nunca hicimos esas cosas. Y yo aprendí que el tiempo no se guarda para después. El tiempo se usa ahora o se pierde para siempre». Gleb bajó la mirada a sus manos manchadas de amarillo. Había pasado años diciéndose que trabajaba para darle a su madre la mejor vida posible. La casa, los jardines,
los cuidados médicos más avanzados. Pero la verdad que ahora le ardía en la garganta como ácido, era que había usado el trabajo como excusa para no estar, para no sentarse en el suelo a pintar soles, para no leer poemas en voz alta, para no sostener la mano temblorosa de su madre mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. «Yo no sé estar», dijo, y las palabras salieron con una honestidad que dolía físicamente. «Nunca aprendí. Después de que mi padre murió, mi madre trabajó el triple para sacarme adelante. Yo vi eso y pensé que el éxito era la única forma de honrar su esfuerzo. Construí un imperio. Hice más dinero del que podré gastar en 10 vidas. Y en el camino olvidé que ella no necesitaba un imperio. Necesitaba un hijo». Lara no dijo «no te culpes» ni «aún estás a tiempo». No ofreció las frases fáciles que la gente suelta cuando no sabe qué decir. En cambio, tomó su taza de té y dijo «aún está aquí. Ella sigue aquí, no toda ella, pero hay partes que no se han ido. Las tardes con el rompecabezas, los poemas, los soles. Esas partes todavía la necesitan». «Pero no a mí», dijo Gleb, con una amargura que llevaba años acumulándose. «A usted, ella la llama hija. A mí me llama ese joven o el señor de la casa. Porque usted no se ha quedado el tiempo suficiente para que aprenda a llamarlo de otra forma», respondió Lara, y esta vez su voz fue más firme, como si estuviera sosteniendo un espejo frente a él. «Pero puede quedarse, puede aprender, si quiere». El «si quiere» resonó en la cocina como una pregunta que Gleb no estaba seguro de poder responder. Querer quedarse implicaba renunciar a algo, aunque no sabía bien a qué. Implicaba aceptar que el mundo seguiría girando sin él en el centro de cada junta, de cada negociación, de cada titular de prensa. Implicaba aprender a ser inútil en los términos en que había medido su utilidad toda la vida. Implicaba, en resumen, convertirse en otra persona. «No sé si soy capaz», dijo, y la vulnerabilidad en su voz era tan nueva que casi no la reconoció como propia. «Nadie lo sabe hasta que lo intenta», dijo Lara, y se levantó de la silla. «Yo me voy a dormir. Mañana su madre quiere pintar flores. Dijo que las flores también son importantes. Si quiere aprender a pintar flores, estará aquí a las 9. Si no, pues ya sabe dónde encontrarme cuando cambie de opinión». Se fue por el pasillo con sus pies descalzos, dejando a Gleb solo en la cocina con 2 tazas de té medio vacías y una pregunta que daba vueltas en su cabeza como un disco rayado. ¿Era capaz? Había construido imperios, había derribado competidores, había hecho cosas que los demás consideraban imposibles. Pero ninguna de esas cosas le había pedido que fuera vulnerable. Ninguna le había pedido que se quedara quieto. Ninguna le había pedido que se sentara en el suelo a pintar flores con una anciana que no recordaba su nombre. Y sin embargo, mientras apagaba las luces de la cocina y caminaba hacia su habitación, supo que estaría allí a las 9. No porque fuera lo lógico, ni lo rentable, ni lo eficiente, sino porque, por primera vez en su vida, algo le pedía que fuera algo más que el hombre de los números. A la mañana siguiente, Gleb apareció en la sala de estar a las 8:45. Traía consigo una caja de acuarelas profesionales que había pedido a Dimitri que comprara en la mejor tienda de arte de la ciudad, junto con pinceles de pelo de Marta y papel de algodón, prensado en frío. Lara lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión cuando vio el despliegue. «Esto es un poco excesivo para unas flores», dijo, levantando una de las acuarelas con el gesto de quien valora un buen material. «No sé hacer nada a medias», respondió Gleb, y por primera vez en días, algo de su vieja confianza asomaba en su tono. «Si voy a pintar flores, voy a pintarlas bien. Eso no es lo que importa», dijo Lara, y su voz tenía ese matiz paciente que Gleb empezaba a reconocer como el que ella usaba cuando él estaba a punto de no entender algo. «Lo que importa es que pinta con ella, no cómo queda». Mariana Petrovna llegó guiada por el brazo de Lara, con su bata de flores y sus zapatillas de fieltro, y al ver la mesa preparada con los materiales, los ojos se iluminaron de una manera que hizo que Gleb sintiera un nudo en la garganta. «Qué bonito», dijo, pasando los dedos por los pinceles como si acariciara algo precioso. Vamos a pintar flores», confirmó Lara, ayudándola a sentarse.
Y hoy tenemos un pintor nuevo. Mire quién vino. Mariana Petrovna alzó la vista hacia Gleb, que estaba al otro lado de la mesa con un pincel en la mano y una expresión tan seria como si estuviera a punto de firmar un contrato multimillonario. Lo observó durante unos segundos con la cabeza ladeada, como si tratara de recordar algo que se le escapaba. «Usted es el que dibujó el sol ayer», dijo finalmente, y Gleb sintió que el corazón le daba un vuelco. Le salió torcido, pero tenía brillo. «El brillo es lo importante». «Gracias», dijo Gleb, y la palabra le salió ronca, apenas un susurro. «Hoy intentaré que no salga torcido». «Que salga como salga», corrigió Lara desde su lugar, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «El brillo es lo importante». Y así, durante horas, pintaron flores. Gleb, que había dominado los mercados financieros de medio mundo, descubrió que no tenía ni idea de cómo pintar una rosa. Sus primeros intentos fueron formas geométricas rígidas, más parecidas a gráficos de barras que a pétalos. Lara, con una paciencia infinita, le mostró cómo soltar la muñeca, cómo dejar que el pincel siguiera su propio camino. Mariana Petrovna pintaba margaritas amarillas con una concentración absoluta y cada vez que terminaba una, la levantaba en el aire como si fuera un trofeo. «Para ti», le dijo a Gleb en un momento dado, empujando uno de sus dibujos hacia él. «Para que no estés triste». Gleb tomó la margarita pintada con manos temblorosas. Era un dibujo torpe, infantil, con los pétalos desiguales y el tallo torcido. Pero en el centro, Mariana Petrovna había puesto un punto de amarillo brillante, el mismo amarillo que usaban para los soles. Y Gleb, el hombre que había hecho llorar a banqueros, del hombre que nadie había visto derramar una lágrima desde la infancia, sintió que los ojos se le humedecían de nuevo. «No estoy triste», dijo, aunque la voz le temblaba. «Estoy contento de estar aquí». Mariana Petrovna asintió con gravedad como si hubiera resuelto un problema importante. «Está bien entonces», dijo, y volvió a sus margaritas. Esa tarde, mientras su madre dormía la siesta, Gleb llamó a Dimitri a su estudio. No para pedirle que deshiciera los cambios que había hecho en su agenda, como el asistente probablemente esperaba. Le pidió algo muy distinto. «Quiero que contacte a los mejores especialistas en Alzheimer del país. No para que me den un informe, para que vengan aquí, a la casa. Quiero que conozcan a mi madre y me digan qué más podemos hacer, no solo con medicamentos, sino con terapias. Con actividades, con todo lo que pueda ayudarla a tener una vida digna mientras le quede lucidez». Dimitri anotó en su tableta con la eficiencia de siempre, pero había una pregunta en sus ojos que no se atrevía a formular. «¿Y los negocios, señor?» «La fusión con los alemanes. La junta de accionistas de la próxima semana. El proyecto en Dubái, los negocios pueden esperar», dijo Gleb, y la frase salió con una naturalidad que lo sorprendió. «Mi madre no. He esperado demasiado ya. Usted sabe delegar. Dele a cada ejecutivo lo que necesita para mantener las operaciones sin mí. Si algo requiere mi firma, que me lo traigan aquí, pero no voy a viajar, no por ahora». Dimitri asintió y salió sin hacer más preguntas. En los 12 años que había trabajado para Gleb Volkov, nunca había visto a su jefe anteponer algo a los negocios. Nunca. Y aunque no entendía del todo el cambio, algo en la expresión de Gleb, algo en la forma en que había visto a su jefe pintar flores esa mañana, le dijo que este no era un capricho pasajero. Era algo más profundo, algo que llevaba años esperando a que sucediera. Los días se convirtieron en semanas. Gleb se mudó formalmente a la casa de su madre, aunque la palabra mudanza era un eufemismo para lo que realmente estaba ocurriendo. Por primera vez en más de una década, no tenía una maleta preparada para el próximo vuelo. Por primera vez, su ropa no estaba organizada en trajes de viaje listos para ser empacados en 10 minutos. Había colgado sus chaquetas en el armario de su antigua habitación, junto a las camisas que ahora usaba a menudo sin corbata, y había dejado que Lara le mostrara dónde estaban las toallas limpias, el jabón de lavanda que usaba su madre, el lugar en la despensa donde guardaban las galletas que a Mariana Petrovna le gustaba comer con el té. Pequeñas cosas, cosas domésticas, cosas que él había delegado a otros durante años.
y cada una de ellas, por insignificante que pareciera, era un pequeño paso hacia un territorio que le resultaba tan ajeno como un país cuyo idioma no hablaba. Lara seguía siendo la cuidadora principal, pero la relación entre ellos había cambiado. Ya no era la empleada y el dueño de la casa, aunque los papeles legales todavía dijeran eso. Era algo más difuso, más complicado, más humano. Gleb la observaba mientras trabajaba, y cada día descubría algo nuevo. La forma en que se inclinaba para hablar con su madre, poniéndose siempre a la altura de sus ojos para que la anciana no tuviera que esforzar la vista. La paciencia con que repetía las mismas respuestas una y otra vez, como si cada vez fuera la primera. La manera en que sus manos, tan hábiles con los pinceles, le volvían increíblemente suaves cuando tocaban el rostro de Mariana Petrovna para limpiarle una migaja o apartarle un mechón de cabello. Y había algo más, algo que Gleb no quería nombrar pero que sentía crecer en su pecho como una planta que nadie había regado y que florecía a pesar de todo. Era la forma en que Lara reía cuando él hacía algún comentario torpe sobre el arte, la forma en que sus ojos se encontraban por encima de la cabeza de su madre cuando ambos compartían una taza de té después de que la anciana se durmiera, que el silencio entre ellos se había vuelto cómodo, familiar, como si hubieran estado compartiendo esa mesa durante años y no solo semanas. Una noche, después de que Mariana Petrovna tuviera una de sus crisis, había despertado en medio de la oscuridad gritando, sin saber dónde estaba, sin reconocer la habitación que había sido suya durante 2 años. Lara había corrido a su lado y Gleb la había seguido, encontrando a su madre sentada en la cama, con los ojos desorbitados, y sino las manos aferradas a las sábanas como si el suelo estuviera a punto de tragársela. «¿Dónde estoy?», gritaba con una voz que Gleb no le conocía, una voz de niña perdida. «¿Dónde está mi casa? Quiero irme a casa». Lara se sentó en la cama junto a ella sin encender la luz, porque la oscuridad era menos aterradora que la luz repentina para Mariana Petrovna en esos momentos. Tomó sus manos y comenzó a hablarle en voz baja, con ese tono que Gleb había aprendido a reconocer como su voz de calma. «Estás en tu casa», dijo. «En tu habitación. La ventana da al jardín, ¿te acuerdas? Plantamos flores allí. Margaritas, tus favoritas», no dijo Mariana Petrovna, negando con la cabeza, y sus ojos buscaban desesperadamente algo que reconocer. «No es mi casa era pequeña. Había una cocina con una mesa de madera y una ventana que daba a la calle. Aquí no es así. Esto no es mi casa». Gleb, que estaba en la puerta, sintió que algo se rompía dentro de él. Sabía de qué casa hablaba su madre. El pequeño apartamento donde había crecido, donde habían vivido después de la muerte de su padre. Un lugar de 2 habitaciones, con la cocina tan pequeña que apenas cabían 2 personas, y la mesa de madera donde su madre le enseñó a leer, a escribir, a dibujar soles. Él había vendido ese apartamento cuando las cosas empezaron a ir bien, cuando el primer millón llegó y quiso borrar cualquier rastro de la pobreza que habían conocido. Nunca le había preguntado a su madre si quería venderlo. Simplemente lo hizo, y ahora, en medio de la noche, con la mente devorada por la enfermedad, ella lloraba por la casa que él había vendido sin pedirle permiso. Lara lo miró por encima del hombro, y en sus ojos vio algo que no esperaba. No era reproche, era comprensión, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, como si hubiera estado en esa cocina pequeña, como si recordara la mesa de madera y la ventana que daba a la calle. Y entonces Gleb recordó, ella había estado allí. Lara había sido la niña que tomaba la merienda en esa mesa, la que hacía las tareas bajo la luz de esa ventana. Ella también había perdido esa casa cuando él decidió borrar el pasado. «Tu casa», dijo Lara, volviéndose hacia Mariana Petrovna y tomándole las manos con más fuerza. «La casa con la mesa de madera. Yo me sentaba en esa mesa, ¿te acuerdas? Tu mamá me daba pan con mermelada y me ayudaba con las tareas del colegio. Y tú me leías poemas de Pushkin. ¿Te acuerdas?» Mariana Petrovna dejó de gritar. Sus ojos, todavía asustados, se fijaron en el rostro de Lara con una intensidad que parecía atravesar la niebla de la enfermedad. ¿Tú eras la niña?», preguntó, con voz temblorosa.
la que venía después de la escuela, la que se sentaba en la mesa. Yo, dijo Lara, y ahora había lágrimas en sus ojos aunque su voz seguía firme. Soy Lara, la niña que no tenía mamá. Y usted me cuidó. Me enseñó que la familia no es solo la sangre. Me regaló un libro de poemas antes de irme. ¿Se acuerda? Mariana Petrovna la miró largamente y entonces algo ocurrió, algo que Gleb nunca había visto en los 2 años de enfermedad. Su madre extendió las manos y tocó el rostro de Lara con una ternura tan pura que parecía iluminar la habitación oscura. Sus dedos recorrieron las facciones de Lara como si estuvieran reconociendo un mapa que creían perdido para siempre. Lara dijo, y la palabra salió clara, entera, sin el temblor que acompañaba casi todas sus frases. Mi Lara, has vuelto. Sabía que volverías. Lara no pudo contener las lágrimas. Cayó sobre los hombros de Mariana Petrovna y lloró en silencio mientras la anciana la sostenía, acariciándole el cabello con movimientos lentos como si estuviera meciendo a un niño. Y Gleb desde la puerta observó la escena con el corazón partido en 2 mitades. Una mitad era amargura pura. Su madre lo había dejado de reconocer a él, su propio hijo, pero había reconocido a Lara en medio de una crisis. La otra mitad era algo más grande, más limpio. Sintióse y citra alegría de ver que su madre, en el ocaso de su memoria, todavía podía encontrar un rostro amado en la oscuridad. Se retiró en silencio, dejándolas solas. Caminó por los pasillos de la mansión que había construido para su madre, los pasillos que ella recorría ahora con pasos inciertos, y sintió que cada metro cuadrado de aquella casa era un monumento a su propia ausencia. Había querido darle lo mejor, y lo mejor era frío, grande, vacío. No había mesa de madera en esa casa. No había ventana que diera a una calle con vida. Había jardines japoneses diseñados por paisajistas, pero no había margaritas plantadas por manos que recordaban. A la mañana siguiente encontró a Lara en la cocina, preparando el té. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero su rostro tenía una paz que Gleb no le había visto antes. Durmió toda la noche, dijo Lara, sin que él preguntara. Después de lo de anoche, se quedó tranquila. Cuando se despertó, me llamó por mi nombre, 2 veces. A mí me llamó ese joven, dijo Gleb, y no pudo evitar que la amargura filtrara sus palabras. Lara lo miró con una expresión que no era de lástima, pero que tenía algo de la paciencia con que se mira a alguien que está aprendiendo algo difícil. Ella guarda las cosas importantes en un lugar donde la enfermedad no puede llegar, dijo. Tu casa, la mesa de madera, los poemas, los soles, eso está ahí. Y tú estás en ese lugar también, solo que ella no sabe cómo encontrarte todavía, pero puede aprender. Si tú le enseñas, ¿cómo se enseña eso? Estando, no yéndote. Estando hasta que ella sepa que no te vas a ir, así es como se enseña. Gleb guardó silencio. Había sido un pésimo alumno durante toda su vida, porque siempre había pensado que lo sabía todo. Pero allí, en la cocina de la casa que había construido sin entender lo que realmente necesitaba su madre, frente a una mujer que había renunciado a todo para sentarse al lado de una anciana que ya no recordaba su nombre, estaba dispuesto a aprender. Ayúdame, dijo, y las palabras le costaron más que cualquier concesión que hubiera hecho en una mesa de negociaciones. Ayúdame a encontrarla. A ella, a mi madre, no sé cómo hacerlo, pero quiero aprender. Lara lo miró largamente, y entonces hizo algo que Gleb no esperaba. Le tendió la taza de té que había estado preparando, la taza con el pequeño desperfecto en el borde, la que había pertenecido a su madre desde que llegó de Rusia. Siéntate, dijo. Vamos a empezar por lo fácil. Háblame de ella. De cómo era antes de la enfermedad, de la mesa de madera, de los poemas, de los soles. Cuéntamelo todo, y después cuando ella despierte se lo vas a contar a ella. Pero ella no me entiende, dijo Gleb, con la voz quebrada. Cuando le hablo, me mira como si fuera un extraño. «¿Por qué no le has contado nada que le importe?», respondió Lara con una firmeza que no dejaba espacio para el autoengaño. «Le has hablado de negocios, de viajes, de cosas que ella ya no puede entender. Pero si le hablas de la mesa de madera, de los soles que dibujaban juntos, de los poemas que te enseñó, eso ella lo entiende, eso ella lo recuerda, porque eso es lo que realmente importa».
Gleb tomó la taza de té y se sentó en la silla de madera, la misma donde su madre se había sentado miles de veces, y comenzó a hablar, no de cifras, no de acuerdos, no de imperios. Habló de la cocina pequeña, del olor a pan recién horneado los domingos, de la voz de su madre leyendo a Pushkin mientras él se quedaba dormido en sus rodillas. Habló de los soles que dibujaban juntos en papeles de periódico, de cómo su madre siempre decía que el brillo era lo más importante. Habló del día que su padre murió y su madre lo abrazó y le dijo que ahora eran solo ellos dos, y que eso estaba bien porque ellos dos eran suficientes. Y mientras hablaba, Lara escuchaba, no interrumpía, no aconsejaba, solo escuchaba, con la misma atención con que escuchaba a Mariana Petrovna cuando la anciana repetía la misma pregunta por 10ª vez. Y en su mirada, Gleb encontró algo que no había encontrado en ningún otro lugar: aceptación, no por lo que tenía, no por lo que había construido, sino por lo que estaba siendo en ese momento. Un hombre quebrado por el peso de su propia ausencia, tratando de aprender a volver. Cuando Mariana Petrovna despertó, encontró a su hijo sentado junto a su cama con un libro abierto en las manos. Era la antología de poetas rusos, la que Lara había devuelto la noche anterior después de que Gleb se lo pidiera. La anciana lo miró con sus ojos de vidrio empañado y frunció el ceño, tratando de ubicarlo. «Buenos días», dijo Gleb, y su voz temblaba ligeramente. «¿Quiere que le lea algo?» Mariana Petrovna lo observó en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. «Lee», dijo, «me gusta que me lean». «¡Ah!». Gleb abrió el libro por una página marcada con una cinta gastada, la misma cinta que su madre había puesto allí años atrás, cuando aún podía elegir sus poemas favoritos. Era el poema que Lara había leído aquella primera noche, el que su madre había recitado 1000 veces en su infancia. Comenzó a leer en voz baja, con la voz ronca, por fin comprendía cada palabra. Con los acentos que ya no eran los de un niño que repetía sin entender, sino los de un hombre que por fin comprendía cada palabra. Y mientras leía, sintió que algo cambiaba en la habitación. No era la luz, no era el aire, era algo más sutil, más profundo. Era la forma en que su madre lo miraba, con los ojos que poco a poco dejaban de estar empañados. Era la manera en que sus dedos, sobre la sábana, comenzaron a moverse al ritmo de los versos, como si estuviera recordando una melodía que creía olvidada. Cuando terminó, Mariana Petrovna lo miró con una expresión que Gleb no había visto en años. Era reconocimiento, no completo, no total, pero suficiente. Era como si a través de los versos de Pushkin, a través de la voz que leía las palabras que había amado toda su vida, hubiera encontrado un camino para llegar hasta su hijo. Ese poema, dijo ella, con voz clara, mi hijo lo sabía de memoria. Cuando era pequeño se sentaba en mis pies y lo repetía todo el día. Yo soy su hijo, dijo Gleb, y las palabras salieron con una urgencia que había estado guardando durante años. Soy Gleb, el que se sentaba en sus pies, el que dibujaba soles con usted. Soy yo. Mariana Petrovna lo observó durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos recorrieron su rostro, sus hombros, sus manos que sostenían el libro con los nudillos blancos de tanto apretar. Y entonces, muy lentamente, sonrió. Gleb, dijo, y la palabra sonó como una puerta que se abre después de mucho tiempo cerrada. Mi Gleb, has vuelto. Gleb no pudo contener las lágrimas. Cayó de rodillas junto a la cama y apoyó la cabeza en las manos de su madre, como hacía cuando era niño y el mundo se volvía demasiado grande, y sintió las manos de ella en su cabello, acariciándolo con la misma ternura de siempre, con los mismos movimientos lentos que habían calmado todas sus pesadillas. No me voy a ir, dijo, con la voz ahogada en las sábanas. No me voy a ir nunca más. Lo sé, dijo su madre, y su voz tenía una certeza que la enfermedad no había podido arrebatarle. Lo sé, hijo. Lara estaba en la puerta con los brazos cruzados y las mejillas húmedas de lágrimas. Gleb la miró por encima del hombro de su madre y en ese momento supo que algo más había cambiado. No solo la relación con su madre. Algo entre ellos, algo que no tenía nombre, algo que había estado creciendo en las tardes de pintura y las noches de té, en los silencios compartidos y las conversaciones honestas.
Más tarde, cuando Mariana Petrovna volvió a dormirse con la mano de Gleb en la suya, él salió al jardín. El sol estaba bajando, tiñendo las piedras del camino japonés de un color naranja intenso. Lara estaba sentada en un banco de piedra, con el libro de poemas en el regazo. No sabía